temperatura, ustedes cuentan con esta información, la voy a poner acá. ¿La composición? Pues la temperatura composición. Entonces, si andan ahorita vamos a ver, si es 91.4, ¿cómo se llama? La concentración del destilado, 91.914, pues tú tienes aquí una temperatura que anda del orden de 66 grados. Esa es la temperatura. Esto no lo podemos conocer cuando tenemos un sistema multicomponentes, por todo lo que hemos estado platicando previo. Ahí tenemos que pasar por un procedimiento de tanteos, etcétera, para establecer la temperatura que va asociada con el grado de evaporación de los ejemplos anteriores que vimos. Pero en este caso específico de un sistema binario, pues esta gráfica es esencial. ¿Sí? Esta gráfica. Y esta gráfica, tienen que haber tenido esta gráfica en la mano para poder establecer la otra gráfica, que es la que está aquí. Esta gráfica que está aquí. La entalpía del gas y la entalpía del líquido. ¿Por qué? Porque cada composición va cambiando la temperatura de la mezcla binaria, ya sea en el vapor saturado o en el líquido saturado, moviéndose sobre esta línea o sobre esta otra línea. Eso es lo que quiero, medítenlo por favor y véanlo, vean de dónde sale. Ya es una pregunta muy concreta, muy específica. Ya no es el caso de que yo les diga, si yo les hubiera comentado, a ver, calculen voy a suponer, podríamos decir, la misma agua que está metiéndose aquí al condensador, ¿sí? Yo la voy a meter acá al sistema con el que voy a enfriar el destilado. Entonces yo necesito saber la temperatura a la que está saliendo el destilado del condensador, que lo voy a poner en contacto con una corriente de agua que viene seguramente a temperatura ambiente. ¿Está claro? Entonces, esa puede ser 26,7 grados centígrados, que es el ambiente. Entonces yo voy a tener agua que entra aquí a 26,7 grados, y acá estoy teniendo yo un intercambiador en el que el destilado que está saliendo a 60 y tantos grados. Y una incógnita puede ser, ¿qué calor necesito yo quitarle a este condensado para tener el destilado enfriado a temperatura ambiente, ¿no? Y lo que yo baje de 66 a 26, pues va a ser lo que va a perder el destilado, o sea, que va a ganar el agua que pasa por el intercambiador, es lo que va a perder el destilado para tenerlo a temperatura ambiente. Pero lo importante es, si yo le pregunto a qué temperatura está el destilador, este condensador, pues la temperatura se la va a dar este tipo de gráficas que estamos manejando, que es lo que vimos de los datos de equilibrio que están relacionados con el sistema matando el agua, que vimos del libro de Perry, ya lo hemos platicado mucho. Ya vimos inclusive el error que se comete enorme si se sobresimplifica el sistema, con la ley de Raoult, cuando en realidad tenemos un sistema que no es ideal, pues. En fin. Bueno, seguimos. Un dato importante también es nos están diciendo el destilado se va, ¿cómo se llama? Se trata de un destilado que, va a trabajar el sistema a 1.5 veces la relación, el reflujo externo mínimo. Entonces, una incógnita aquí en este caso va a ser conocer cómo calculamos el reflujo mínimo, ¿sí? La relación de reflujo mínimo. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones de operación de la columna,
Nos están diciendo que el destilador ya una vez que el destilado una vez que se formó, lo sacamos y para manejarlo, vamos a decirlo así, hay que enfriarlo todavía. Pero eso es lo de menos. O sea, porque podríamos dejarlo ahí en algún recipiente a la intemperie y dejarlo que se enfriara solo por diferencia de temperatura con el ambiente. Pero en fin, por eso no es parte del problema, pues es como un relato de qué sucede con el destilado. Entonces, ¿qué más? Ya está, ¿no? La mezcla de alimentación se precalienta con intercambio con el líquido saturado que sale por la parte de abajo y el destilado se condensa. Esta es una información importante, ¿no? Que tenemos un condensador total en el caso que estamos analizando. Y la relación que vamos a manejar va a ser igual 1.5 veces la mínima. Esos son datos claves, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, lo que tenemos ahora es que nos piden toda esta información. Primero, las cantidades relacionadas con los productos. ¿A qué le llamamos productos? En términos generales, pues a las condiciones de alimentación, al destilado y a los fondos que están saliendo por la parte inferior. ¿Sí? Luego nos piden que calculemos las entalpías de la mezcla de alimentación y de los productos. O sea, la HF, la HD y la HW. Es lo que nos están pidiendo. Luego nos están pidiendo que conozcamos la relación de reflujo mínimo, RM, que vamos a sustituir. La M nos está indicando mínimo, no es el caso de... Para no confundirlo, vamos a poner R mínimo, ¿sí? Para no confundir con los platos N. Luego el número mínimo de platos teóricos, la carga calorífica del condensador y el hervidor para la relación de reflujo especificada, ¿sí? Noten ustedes que en la gráfica que vimos, si yo tengo definido este delta D, como lo vemos en la teoría, tiene como ordenadas la ZB, o sea, la Z del destilado, y este valor de Q', que es una definición, si ustedes recuerdan. Y esta Q' tiene que ver con la entalpía del destilado y lo que llamamos la carga del condensador por mol de destilado. Entonces, conociendo delta T, podemos, de aquí del valor de Q', podemos calcular la carga del condensador que le llaman. Y de manera similar, teniendo delta DW, que ya lo obtuvimos gráficamente, aprovechando la gráfica, tenemos Q', que es la entalpía del líquido saturado, que viene por la parte inferior, y la carga del hervidor por mol de líquido que estamos residuando. ¿Sí? Eso es la situación. Y esto permitiría responder la pregunta que viene en el inciso E, la carga calorífica del condensador y del hervidor por la relación de reflujo especificado, que es 1.5 la R mínima. ¿Sí? Después tenemos el número de platos teóricos para la relación de reflujo especificada. Y esto va a ser, pues, literalmente contar toda esta combinación de líneas de unión con líneas de construcción que están aquí sin brincar al otro lado. Hasta llegar a un punto donde decía, aquí le paramos y esto sería el número de etapas que corresponden a esta zona. Y lo mismo de acá, vamos a transitar en esta dirección para definir el número de etapas que ven en la parte inferior. Noten que en este caso, cuando hablamos del número de etapas en la parte inferior, hay que agregar una, aparte de estas, que es la que corresponde al hervidor porque se comporta como una etapa. Lo mismo si esto hubiera sido un condensador parcial,
Esta, en lugar de ser 1, sería la correspondiente línea de unión del condensado parcial. Y entonces estaría comportando como una etapa extra. ¿Ok? Bueno. Vamos a regresar. Entonces vamos a ver el punto A. El punto A tenemos como, yo puse, y para no estar cargando aquí por mol, por área, por hora, le puse una base de cálculo de 1 hora, que es el funcionamiento de esto. Los pesos moleculares respectivos del metanol y del agua de 32 y 18. Y a partir de eso tenemos el valor para F. O sea, F, los 5,000 kilogramos de mezcla, ¿cuánto corresponden en moles? Bueno, pues hacemos la referencia, ¿no? Los 5,000 por 0.5 entre 32, que serían las moles correspondientes. 5,000 por 0.5 son 2,500 kilogramos, y esos corresponden al metanol, si lo dividimos por 32, y el resto, 2,500 kilogramos, dividido entre 18, corresponde al agua, y eso nos da 217 kilomols de mezcla alimentada. O sea, los 5,000 kilogramos se vuelven 2,017 kilomols por hora, ¿no? Por la base que estamos manejando. Y la correspondiente composición de la alimentación, que está referida a 0.5, pues la calculamos. Calculen el número de moles de esta parte de la ecuación y divídenla entre las moles totales, y les va a dar esta composición de 36% kilomoles de metanol. Entonces, 50% en peso se cambia a 36% de composición del metanol en la mezcla. Ahora hagan el cálculo, por favor, para que no se vayan ahí con la idea de que todo está aquí clavado. Piensen que no les voy a mandar esto, ¿no? Lo tienen que hacer ustedes. Me interesa que quede claro y lo tengan ustedes claro en sus apuntes. Por eso les pido que lo hagan. ¿Ya? Eso es un cálculo directo, ¿eh? Así tal como está. No use ¿cómo se llama? El software del Excel, pues, pero simplemente aquí estoy tomándolo como si estuviera trabajando en Word. Pero bueno, con la maquinita al lado, la calculadora de mano, ya con esto obtuve este valor, y este es el valor correspondiente a la composición molar del metanol en la mezcla. Luego nos están pidiendo las cantidades de producto. Entonces necesitamos saber ZD y XW. ¿Qué hacemos? Pues hacemos el balance total en la columna, el balance global. Tenemos F, ¿verdad? Igual a D más W. Aquí, estrictamente hablando, es aquí donde tendríamos W, pues. ¿Sí me explico? Entonces, eso sería la W con su con la XW correspondiente. Entonces, ¿qué más? Ahí está. Y aquí está. O sea, la composición ZF, por ejemplo, de alimentación, por el hecho de tener aquí ¿cómo se llama? De hecho, vamos a ver que queda como un líquido subenfriado. Ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, la composición de la mezcla no cambia. O sea, no tendríamos que estar pensando si se formó vapor y líquido, y entonces cuál será la composición en el vapor y en el líquido. Es otra historia. Sí, ahorita vamos a ver eso. Bueno, tenemos F igual a D más W, y hacemos el balance en el componente A, que sería igual a FZ igual a DZD más W. Voy a hacerlo más grande para que lo vean bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces,
La ZD, pues va a ser, nos dijeron que queríamos tener el 95% en peso de metanol en el destilado. Ese 95% lo dividimos entre 32, ¿sí? Y lo dividimos entre 32 menos, más, entre .95, 32 más .05 entre 18, y esto nos daría entonces este punto 9114 o punto 914 kilomol de A por kilomol. ¿Sí? A ver, entiendan esa relación, por favor. O sea, lo que estamos viendo es la composición, los 95% en peso de metanol, ¿a cuánto corresponden en porcentaje en mol? Entonces, noten que punto 95 de 32 serán las moles del metanol y estamos dividiendo entre las moles totales. Moles de metanol más moles de agua. Es el punto 0,518, entre 18. Entonces eso me da una fracción molar de punto 91,4. Y procedemos de manera similar con XW. XW sería punto 0. Es que abajo nos dicen que va a salir con el residuo 1% en peso de metanol. Bueno, 1% en peso de metanol, pues la fórmula es similar, nada más que cambia el porcentaje. 0.01 entre 32, 0.01 más 0.99 de agua, y me da esta cantidad irrisoria de agua que está saliendo por la parte inferior. Por esa razón, cuando hablamos de la gráfica que está aquí, pues aquí tendríamos la cantidad de metanol, y esto pues genera una temperatura. Yo le puse 99 por no ponerle 100. Pues si le ponen 100, pues no es tan mal, pues, por lo que estamos aquí planteando. O sea, si lo vemos a la luz de esto, déjenme. Aquí tendríamos, vamos a pensar más o menos que este sería punto 91. Y acá muy pegadito acá, este sería XW y este sería ZD. Lo mismo es lo que estamos representando con estas líneas punteadas en esta gráfica. ¿Ok? Este punto 91.4, punto 0. Aquí está, inclusive está excedida si quieren. Pero ya no pude bajarle más al rango. Bueno, regreso. Entonces me regreso a la otra gráfica. Y bueno, nada más para terminar de calcular, pues ya tengo esto y tengo el par de ecuaciones y puedo calcular la cantidad de destilado y la cantidad de residuo que está saliendo del sistema, 84.4, y la W es 0.32. ¿Ok? Eso sería, digamos, nuestro sistema ya definiendo. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es estar traduciendo la información másica a una información molar. Aquí no estamos haciendo ningún cálculo, salvo este que está aquí de IW. Lo demás es convertir porcentaje en peso en porcentaje molar y las respectivas cantidades correspondientes. Vamos a ver el punto B. El punto B nos están pidiendo la entalpía de la mezcla de alimentación y de los productos. ¿Ok? Aquí, ¿cómo procedemos?
¿Qué me pueden decir de ahí? ¿Sí me están siguiendo o no? Silencio total. Sí, sí, lo seguimos, solo que ahí de plano no sé. No Pues sabría. tú estás teniendo, tienen la gráfica, tienes la composición del destilado, tienes la composición de la parte de abajo. Entonces, se pueden apoyar, si ya hicieron toda la talacha de la gráfica, se pueden apoyar, sencillamente se pueden apoyar en la gráfica. ¿Cómo proceder? Si me explico, y ahí viene ya todo lo que estuvimos platicando con relación a este asunto de, para eso le invertimos a la gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? O sea, la gráfica, para el punto B, de acá, sí, tenemos que en ZD, que es punto 91.4, tenemos una relación de entalpías. Esta relación de H0 igual a HD está directamente relacionada con que tenemos un condensador total. Si no tuviéramos el condensador total, y tuviéramos un condensador parcial, aquí habría que tener cuidado con la relación. Esta relación no aplica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues de aquí lo que ustedes pueden ver es que para punto 91.4 HD es igual con HL0 y esto vamos a postular que es igual a 33.503. ¿Sí? Y lo mismo procedemos con HG1. O sea, recuerden, esta línea que está aquí es la línea que está, no está puesta al azar. Es una línea que viene de los cálculos que acabamos de ver en el inciso A. Entonces, como esta gráfica ya la tienen, pues tracen esta recta lo más pegada o lo más próximo a punto 91.4 y van a encontrar aquí un valor que va a estar más o menos implicado y aquí es HG1. Acuérdense que las características del vapor que tenemos nosotros en la corriente de vapor que sale en la parte superior de la columna, como estamos condensando totalmente el vapor, pues la concentración del vapor que sale por la parte superior de la columna es igual a la composición del líquido saturado. Si tuviéramos mezcla vapor, habría que calcular a través de la línea de unión correspondiente la composición del vapor y la composición del líquido. ¿Sí? En este caso específico tenemos la situación de que es un condensador total. Entonces, todo el líquido que estamos obteniendo como condensado tiene la misma composición que el vapor saturado que sale por la parte superior. Para orientarse de alguna manera un poco con estos valores numéricos, pues ubíquense, por ejemplo, aquí en punto 91 y tanto, con HG pasando del orden de... Yo ahí le vi, y lo que hice fue, es una manera, no quiere, lo que hice fue dividir entre punto 9 y 1 tengo 10 puntos, ¿no? Entonces, este rango
y la diferencia entre estos dos valores los dividí entre 10 para obtener lo que correspondería a una unidad, o sea, el punto 91, punto 92, y eso lo multipliqué por 1.14. Y eso me dio más o menos 39.745. Un poco diferente que en el valor que viene reportado en el libro. Se los aclaro. Pero pues es lo que yo tengo. Y estoy respetando todo, entonces no creo, no sé. ¿Sí? Y procedo de la misma manera con el destilado. Me voy a esta parte que corresponde a la HL y ahí obtengo 3.503. Este valor, insisto, aquí tenemos esta relación, que son datos que están, déjenme, esto de aquí son kilomol de A, perdón, no es cierto, kilojoules por kilomol. ¿Ok? Y lo mismo arriba. Serían kilojoules por kilomol. ¿Ok? O la otra, pero ya es una talacha que ya hicieron, entonces ya, pues, yo creo que en la medida en que tengan esto correcto, pues ya apóyense en la gráfica. Pero si no, pues apliquen las formulitas que estuvimos viendo para la entalpía del gas saturado y la entalpía del líquido saturado, donde tenemos que tomar en cuenta la composición, tenemos que tomar en cuenta a qué temperatura se encuentra la mezcla, el calor de disolución a esas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la talacha que hicieron para obtener cada uno de estos puntos que están definiendo la entalpía, pues ya si ya tienen esto, pues lean esto y apóyense un poco en el rango que tienen aquí para tener un poquito más de certidumbre en el valor numérico que estén manejando. Yo estoy consciente que ¿cómo se llama? Este rango, si lo hacemos más pequeño, pues tendríamos que, nos saca de la, nos pone en otra dimensión la gráfica. Pero esto ya son cosas que ustedes deben de desarrollar ¿cómo se llama? Como recurso. Pero insisto, si no le tienen confianza, pues hagan el cálculo directamente. ¿Qué más? Dígame usted. Profesor, yo no entendí muy bien por qué HD y HL0 son iguales. Porque estamos hablando de un condensador total. Y todo el vapor que sale por la parte superior se convierte a destilado. A líquido destilado. Aquí tiene el G1, viene con su entalpía HG1, que queda en la recta, ¿eh? Fíjate cómo esta HG1 la estoy definiendo aquí. Estoy igualita, con la misma composición. ¿Vamos? Entonces, el líquido que se formó, pues tiene una composición. ¿Estás de acuerdo? La única diferencia es que un porcentaje de esta corriente que salió del condensador se regresa a la columna, que está relacionada con el reflujo. Y la otra la estamos sacando como destilado. Pero aquí no le estamos haciendo nada a la corriente. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, esta corriente que está aquí es idéntica a esta que está acá. ¿Sí lo ves? Sí, ya lo entendí. Sí, o sea, no tienes aquí. Si tuvieras aquí una mezcla vapor-líquido, es otra historia, porque el líquido tendría una composición y el vapor, que sería tu destilado, tendrías otra composición, que estarían asociadas con una línea de unión. Por eso, cuando es un condensador parcial, tú tomas esta situación como si fuera esta sería una etapa, pues un plato. ¿Sí? Aquí tendría la composición del vapor y acá tendrías el líquido que están abandonando del condensador.
Como sucede con el hervidor ese sí trabaja siempre parcial, o sea, forma algo de vapor y deja líquido, y hay algo de líquido. Entonces las composiciones en equilibrio que salen del evaporador, del hervidor, están en equilibrio, y esto es una línea de unión, la línea B. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ya de la gráfica tenemos que HL0 es igual a HD igual a 3500. HW va a ser igual a 6000 kilojoules por kilomol. ¿Sí? Y la temperatura de la parte de los fondos la tomamos como 99 grados centígrados. Ahora bien, siguiendo en la lógica de este análisis, déjenme ir para acá. Yo aquí no sé, como tengo la XW, yo puedo saber cuánto es HW, ¿no? Y eso más o menos lo ubico en 6000, que es del orden del punto 005. Por eso que le puse aquí como 6000. Entonces, de la misma gráfica, como esta composición aquí en la línea punteada, yo tendría HW. Yo estoy definiendo a HG1, la HD igual a la HL0 del líquido que estoy regresando a la columna con su entalpía, y la HW de 6000. Y la HW como líquido saturado. HW, si se fijan aquí, la estoy definiendo sobre la entalpía del líquido saturado. A esta entalpía, a este líquido saturado, le va a corresponder un vapor, que es el que estamos regresando de la parte inferior de la columna a la columna, que va a tener esta entalpía, la GNP más 1. Vean la lógica del análisis. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, lo que estamos hablando es que el líquido, aquí sale un líquido saturado, que es el que estoy mandando por acá, y acá tengo yo un vapor que estoy regresando a la columna. Entonces, este vapor no tiene la misma composición de líquido que está por acá, porque aquí hay un cambio de fase. Cosa que no sucede arriba. Arriba yo tengo que todo el vapor se condensó al líquido. Por eso la composición es la misma. Y la entalpía correspondiente igual. ¿De acuerdo? Ahora bien, el objetivo ahora es conocer la temperatura a la que entra esta mezcla al destilador. ¿Ok? Entonces yo sé que el residuo que viene por acá viene a 99 grados centígrados y va a salir a 36.7, ¿no? 37.8 grados centígrados. Aquí lo voy a poner temperatura igual a 37.8 grados centígrados. Entonces voy de 99, aquí voy a tener una temperatura de 99 grados. Temperatura, voy a poner subíndice W. A 99 grados centígrados. Entonces sirve que ya voy puliendo más el apunte. Y esta temperatura, y entonces yo voy a tener un cambio de temperatura de 99 a 37. Yo acá tengo la alimentación, vamos a llamarle TF. TF que viene a 26.7 grados
26.7 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ya tengo definido todo. Conozco la cantidad que estoy mandando de aquí a acá. Estoy conociendo lo que la diferencia. Entonces, si se fijan, la única incógnita que tengo es la temperatura de alimentación de esta corriente que sale del intercambiador. A ver, Alan, con lo que estamos dando de información, ¿cuál sería la temperatura de alimentación? Calcúlenla. Acuérdense que aquí lo que estamos manejando es la fórmula que dice que la temperatura, la masa por el Cp, por la diferencia de temperaturas de una corriente, va a ser igual a la masa por el Cp de la corriente, de la otra corriente, para obtener la temperatura correspondiente. Entonces, ¿me dicen cuánto es? El Cp ya la tienen ustedes. Vean el Cp de la mezcla. Son datos que ya estuvimos viendo anteriormente. El objetivo es calcular TF y calcular HF. Yo no puedo calcular HF si no conozco la temperatura a la que está entrando. Y además me va a dar la información de qué calidad de líquido estamos mandando aquí. Si estamos mandando un líquido subenfriado, un líquido saturado, una mezcla, estamos vaporizando todo, no sé, en fin. Esa es la información que tienen. Eso es lo que les va a dar a ustedes el análisis que estamos aquí planteando. Esta CL, ustedes la conocen, que es el CP de la mezcla líquida, acuérdense. Entonces tenemos las moles alimentadas por el CP de la mezcla por TF menos 26.7. Y eso va a ser igual a W por el CP de la mezcla, nada más que las composiciones son diferentes y por lo tanto estos valores cambian. Este CP de la mezcla pues sería 75.3, que pues es el CP del agua prácticamente. Y acá 83.3 es el CP de la mezcla al 36% de metanol. Es lo que quiero que hagan. Pero pues no se deja, jóvenes.
Entonces tenemos esta información de aquí y si se fijan, si traducimos todo lo que está aquí, 132 son las moles que están saliendo por la parte de abajo, que estamos mandando fuera. Pero acuérdense que estamos en una operación continua por hora. Entonces aquí estamos manejando toda esta información, las moles por el CP molar. Si tuviera el CP másico, pues habría que multiplicarlo por la mezcla, por el peso molecular de la mezcla, tomando en cuenta el 1% de metanol, perdón, el 0.050 de metanol y el resto de agua, lo mismo acá, ¿no? El 0.36 de metanol y 0.64 de agua para el CP promedio y si esto fuera el CP másico. Ahora, como yo tengo aquí el CP molar, me olvido de los pesos moleculares. Ya teniendo en cuenta todo esto, toda esta cantidad yo la conozco. Entonces, 608.300 lo divido entre lo que me resulta de acá. O sea, 608.300 más 482.630, que es el multiplicar esta cantidad por 26.7 y lo divido entre esta cantidad que corresponde a 18.076 y de ahí obtengo 60.4 grados centígrados contra 61 que está reportando el libro. Entonces, fíjense, yo ya tengo TF, por lo tanto, si yo tengo TF ya puedo calcular HF. Y esa HF trae una composición que ya vimos ya 36%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es, obtengo de las tablas de calor de disolución, busco para 36% de kilogramo mol de A por kilogramo mol, y obtengo que es igual a menos 900.2 kilojoules por kilomol. Y este valor es el que lo sustituyo en la entalpía del líquido saturado, y de ahí obtengo que la HF es de 2.491 kilojoules por kilogramo mol. Entonces, obtengo de lo que ya vimos anteriormente, ya vimos que HD igual a HL igual a 3.503 y HG1 es igual a 41.000 kilojoules por kilogramo mol. Entonces, eso me permite definir... Profe. Dígame usted. ¿Me puede repetir de dónde sale el 83.3? El 83 es el CP de la solución del metanol al 36%, el mol. Sí. Y ese es el CP promedio de la mezcla. Si no mal recuerdo, les pasé esta tabla. Sí, gracias. Y ahí la tienes, corresponde a esa composición. Es el CP promedio molar, ¿ok? No es másico. Pero yo en el Perry, y también le di la referencia, viene una gráfica del CP de la solución y la ponen en ¿cómo se llama? En calorías por gramo y no sé. Todo eso se puede pasar, se traduce a kilojoules o a joules, sí, a kilojoules pero ¿cómo se llama? Por kilogramo mol grado centígrado. Y es como tienen ustedes este valor. Y lo mismo en el caso del CP del agua, pues es 75, esto sí lo saben. Y a estas alturas deben tenerlo como valor de memoria, ¿no? Entonces, con estos valores, calculan HF. Y esta HF es esto. Entonces, ya tienen ustedes, fíjense, el punto que corresponde a 2.500, digamos, y 0.36. Entonces, ubicándolo en la gráfica, podríamos decir que tenemos un líquido subenfriado. No, si fuera 5.000 o 6.000, pues estaríamos aquí sobre el líquido saturado. Pero quedó un poco abajo. Entonces, vamos a la otra gráfica. Y ese es el punto rojo que está aquí.
Este punto de aquí me define el HF, que es 2491. 6000, que es el HW. Acá tenemos HG, que corresponde a este valor que está aquí, ¿sí? Y HD igual a HL0, que lo tenemos aquí, como el líquido saturado. Esas son las definiciones que tenemos. Ya tenemos eso definido. Y ya con esto tenemos, también respondemos el inciso C, que nos dice, perdón, el B, que nos están pidiendo las entalpías de las cargas. Pues aquí están. La entalpía de H, que ya noten, insisto, que es la H que salió ya del intercambiador, ¿eh? No es el H de aquí. Si yo hubiera calculado la H de aquí, pues tendría como diferencia de temperatura, hagan de cuenta, 19, que es 0.69, que es mi temperatura de referencia, y yo llevé de alguna manera esa mezcla a 26.7, que es la temperatura del ambiente. Pero eso, si yo hubiera postulado que la temperatura de referencia fueran 26.7, pues la entalpía de esta corriente sería 0. ¿Sí lo ven? Por la definición misma que estamos manejando del H. Pero no. Y entonces, como tenemos una temperatura de referencia, esa temperatura de referencia se aplica a todos los cálculos de entalpías que ustedes van a manejar en esto, para no falsear las referencias que estamos manejando. ¿Sí? Entonces, ahora partimos ya de este punto de acá. ¿Y qué va a pasar con esta corriente que yo voy a llevar de 26.7, ahora sí, a 60.4? Donde tengo que introducir calor, y este calor es el cambio de calor sensible que está sufriendo el agua, el líquido residual que está saliendo por la parte de abajo, que llegó a 99 grados y salió a 37.8. Este cambio de calor sensible se traduce en un cambio de calor sensible de la mezcla que alimentamos a la columna, sin cambio de fase. Bueno, entonces ya tenemos todo definido, ya tenemos nuestras cargas. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna confusión, algo que le inquiete, que no entendió? ¿No? Ojalá y tengan ahí, porque desgraciadamente, si estuviéramos en presencial me estaría dando cuenta si están tomando nota. Ojalá estén tomando nota, ojalá ya hayan hecho su gráfica, ojalá estén traduciendo toda esta información a la gráfica para que estén viendo ¿cómo se llama? Toda la lógica de todo el análisis que estamos planteando. Por eso es que estoy yendo tan despacio. Pasemos al siguiente paso, al siguiente inciso. Ya estamos en B, ahora vamos a hablar C, relación de reflujo mínima. Entonces, fíjense cómo yo voy a determinar, esto es gráfico. Lo que voy a hacer es ubicar el punto F aquí. ¿De acuerdo? Y me voy a venir verticalmente a la línea de distribución de equilibrio, la curva. Ahí me voy horizontal a la de 45 grados y subo a la curva de entalpía del vapor saturado. Eso me permite definir esta línea. Como tengo este punto y este otro punto que acabo de definir, entonces yo voy a trazar una recta que cruce con la composición ZD. Ahí, en este punto, estoy definiendo mi Q' a las condiciones de reflujo mínima.
Insisto, este punto lo acabamos, déjenme, es que se me mueve mucho si no lo tengo. Perdón, creo que sí se ve. Este punto lo definí yo en base al cálculo de la temperatura TF y por lo tanto calculé el delta HF correspondiente. Entonces, como yo ya tengo HF y conozco ZD, que está aquí, punto 36, bueno, aquí tengo este valor, aquí lo ubico y me encuentro con que está por abajo de la línea del líquido saturado. Por lo tanto, este líquido es un líquido subenfriado. O sea, la capacidad, digamos, el calor sensible que cede el líquido residual alcanzó para pasar la temperatura de 26.7 a 60.61, 60.4 grados centígrados. Y esas son las características de la alimentación con tal temperatura y tal entalpía. Ese punto, apoyado en esta línea que está aquí abajo, me voy horizontal y subo y defino el punto que va a corresponder o que me va a definir la Q' mínima, que es este cruce de aquí. ¿Sí lo ven? Están muy discretos, jóvenes. Espero que no esté quedando confusiones ahí. Voy a poner el punto ese ahí. Ahí está. Ese punto corresponde a Q'M. Pero vean que si no tengo la gráfica no la puedo definir. ¿Sí me explicó? Ahora, como Q' no la definí aquí, pero ya conocen a qué es igual Q'. La Q' es igual a HD por QC entre D. La Q' mínima será igual a la HD por QCD en condiciones de operación mínimas. Es decir, aquí en este caso específico, si yo tuviera, no tengo esa información, no tengo eso, pero voy a plantearlo. Vamos a suponer que por aquí anduviera, bueno, vamos a seguir con el mismo caso, que tenga aquí F. ¿Dónde les gusta que quede? Vamos a ponerlo aquí. Yo parto de F de aquí, me estaciono acá, paso aquí, y luego subo. Nada más que no me deja, es que esta cosa se bloquea. Ya no. Bueno, vamos a pensar que esto fuera aquí, y bueno. Pero piensen lo que lo estoy, y esto se prolonga hasta acá. Y aquí sería, este punto me estaría definiendo el otro punto. Entonces yo tendría, tomando en cuenta eso, yo tendría una recta, vamos a suponer que ese fue el punto. Y entonces yo lo que hago es trazar una recta de aquí. De aquí a acá. ¿No me deja? ¿O sí me deja? Ahí está. De aquí a acá. Y esto. Y me voy así hasta cruzar con esta línea que sería la de ZD. Ese es el camino que acabo de describirles en el caso que estuvimos viendo. Bueno, entonces, regresando, ya tengo definido el Q', Q' mínima. Entonces, con la Q' mínima, yo puedo calcular la RM mínima.
¿Cómo? Pues como la relación de Q' mínima menos HG1 entre HG1 menos HCl. Por favor, vean los apuntes donde definimos la R, que la vimos como la relación de flujos o también la vemos como la relación de entalpías. Y el Q' que definimos. Nada más que el valor que estoy ahorita manejando de 65,000 kilojoules por kilomol corresponden a la Q' mínima. Por lo tanto, esto me permite, HG1 ya lo conocimos, que es 41,000. HG1, bueno, lo tengo ahí en la gráfica. Y el HL0, que dijimos que es de 3,503. Efectúo esta división y me va a 0.64. RM es igual a 0.64. Esa es la respuesta relacionada con las condiciones de operación, con la relación de reflujo mínima. ¿Ok? Ya con eso, o sea, quiere decir que yo estoy regresando el 64% de lo que está saliendo como reflujo. Si trabajara las condiciones de reflujo mínimas. Bueno, entonces, ya se me quedó aquí esta raya. Voy a quitarla. Bueno, entonces ya tenemos esto. Y ahora vamos a ver el otro punto. El otro punto es el número mínimo de platos teóricos se encuentran, bueno, aquí ya lo puse, dibujando escalones entre 0.00565 y 0.914 en un diagrama XY. Pues aquí tampoco tenemos que hacer cálculos, simplemente nos apoyamos ahora en el diagrama de abajo y son los escalones en negro. Aquí todavía entraría uno más, muy probablemente que entraría uno más, y en lugar de ser 4, que es lo que estoy leyendo ahí, serían 5. Voy a poner aquí la raya. Y luego voy a poner otra. Pero ya me parece muy ocioso esto aquí, pero en fin, déjeme. Ahí queda, no se nota, pero en fin. Ahí lo tienen. Ahí está, se mueve mucho. Ahí está. En fin. Ahí, de una vez. Son 5. Las respuestas son 4 o 5. Más o menos. Entonces, nada más, lo único que hacen es alternar, es un escalón literal, o sea, alternan el horizontal con el vertical, el horizontal, vertical, etcétera, hasta llegar al punto donde confluye. Ahora, si tienen ustedes al ir así, por ejemplo, hubiera quedado aquí a la mitad de este escalón, normalmente la lógica plantea que, por ejemplo, si estuviéramos aquí, a la mitad, estaría 1, 2, 3 y 3,5, ¿no? Se puede reportar 3,5, pero físicamente es imposible que tengan tres etapas con media etapa. Normalmente se redondea a 4. Es el criterio que podría yo comentarles. Entonces, vamos a ver ahora. Que se me va. Aquí está. Entonces ya tenemos el número de etapas. Le puse yo aquí 4, le voy a poner 5. Creo que es más exacto. Luego ya tenemos el número de etapas, ya vimos el reflujo mínimo, ya vimos el número mínimo de platos teóricos. Ahora nos piden calcular las cargas caloríficas de condensador y hervidor para la relación de reflujo especificada, es decir, 1.5. Entonces, tal cual, lo que hacemos es multiplicar la R
mínima por 1.5 y nos queda 0.96. Hacemos un balance, bueno, de esta R, ahora calculamos la Q', o sea, tomamos en cuenta las mismas definiciones que están aquí, pero ahora ya es Q de trabajo, la Q', no QM. HG1, HG1 menos HL, estos valores son constantes, son los mismos, y la Q' es la incógnita, y de ahí sacamos que la Q' es igual a 77,000 kilojoules por kilomol. Entonces esto, nos vamos a la gráfica que estamos manejando acá y quedaría aquí el punto. ¿Se fijan? Y este es el que correspondería a esa condición de 76,000, 77,000. Quizás puede estar un poquito más parada esta recta, pero en fin, por ahí está. Y eso es lo que corresponde al delta D que está definido por la Q' y la ZD. Entonces, Q', ZD, HD lo conocemos, ya quedamos en que era igual a 3,503. D lo conocemos, ¿cuánto es? ¿Dónde anda? Aquí, 84.4. Por lo tanto, podemos calcular la QC, porque Q' la acabamos de calcular. Y eso me da una carga en el condensador del orden de 6,202,900 kilojoules. En principio, esto debería estar referido a tiempo, ¿no? O sea, kilojoules por hora, pero como tú planteamos la base de una hora, pues este sería nuestro cálculo. Ok. Ese sería el punto Q'. Entonces, la pregunta y la carga del rehervidor sería, ¿cómo sería la carga del rehervidor? ¿Lo calculé o no lo calculé? Aquí está. Entonces, perdón, que está ahí con... O sea, ahora, aquí nuevamente me apoyo en la gráfica. Ya tengo el delta D, conozco F, entonces trazo una recta, y en el cruce con la línea que me define el XW, como hemos quedado, ahí ubico la Q', menos 45,000 kilojoules por kilomol. O sea, de la gráfica, ¿no? Ahí no tengo que meterme en otros cálculos, más que simplemente trazar una recta. De acá tengo dos puntos, que sería el delta D, F, aquí, y por lo tanto puedo calcular la Q'. Con ese valor de la Q', que es el que está aquí, que a su vez está definido de esta manera similar, encuentro QB. Y esa QB me va a dar la 6,732,000 kilojoules. Y esto es una cantidad de calor que yo meto y aquí es una cantidad de calor que yo saco del sistema. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, comentario?
Yo tengo una duda nada más. Por ejemplo, bueno, en la temperatura de 99 grados, sale en relación con la composición que está en el condensador, ¿no? Bueno, sale al final. No en el condensador, en la parte inferior de aquí, por la composición de 0.0056. O sea que esto es pura agua. Prácticamente tiene trazas de metanol. Y yo lo puse ahí, a lo mejor alguien me podrá criticar de que me vi muy acá de ponerle 99, pues si tú le pones 100 no hay bronca. Yo lo único que quiso es delimitar que tiene algo de composición esta mezcla de metanol. Y eso pues lo ubica bajo un poquito, 1 grado, pues le quité yo a los 100 grados centígrados. Insisto, por la composición y me apoyé en esta gráfica, que es la temperatura composición. Entonces, con este valor de 99 grados es que hago el balance correspondiente y es el que me permite a mí establecer la temperatura, esta temperatura de la alimentación. ¿Sí queda claro? Sí, ya me quedó más claro. ¿Alguna otra duda? La siguiente pregunta es relacionada con el punto F, que es el número de platos teóricos para la relación de reflujo especificada. Bueno, aquí la verdad que ya lo que yo recomiendo para evitar, ¿cómo se llama? Cargar la gráfica. Aquí en principio, tomando ya esto, haga de cuenta que lo borramos. De aquí ya quedan mis condiciones de operación. Borro las líneas punteadas, borro los escalones. Y ya una vez que tenga esto, me vengo así, vertical, horizontal, y voy a nada más ponerlo para indicar cuál sería la tendencia. Y haga de cuenta que yo vengo aquí, esta coincide con el punto, y subo y me paro ahora en la de línea de saturación. ¿Ok? Y defino así mi primera línea de unión, considerando el HG1, y esto me definiría a mí la HL1. ¿Sí? Esa sería, digamos, la situación. Y luego yo trazaría otra recta que iría de aquí hasta la de aquí, ¿cómo se llama? La de Q'. Y en este punto de aquí, trazaría yo, aquí definiría HG2. Me vengo acá. Digo, el problema es que se va a cargar esta cosa de... ¿Cómo estorba esta cosa? Trazo esta recta de aquí que viene de G2, HG2. Trabajo la horizontal. Aquí ya se va a empezar a confundir con la otra, con la punteada. Pero no sé si está igual o no. Y esto de aquí me voy para arriba. Y a lo mejor ligeramente diferente a la línea esta que está aquí. Y eso me generaría la HL2. O sea, esta sería la que está en equilibrio con la línea de HG2 que ya vi que definí aquí. ¿Sí se fija? Esa es
la otra línea de unión. Y así me voy. Entonces todo esto va a generar hasta llegar a este punto. Ya la siguiente que yo entregaría aquí, pues brinco acá, ¿no? Entonces eso ya ahí le paro. Ya me quedaría el número, entonces ya nada más leo el número de líneas de construcción con líneas de unión. Son los pares, pues, que están aquí, y son los que me van a definir el número de etapas. Y en el otro caso, pues tendríamos esto que está aquí, ¿no? Este de aquí viene acá, trazamos hasta aquí arriba, subimos, y le paramos hasta aquí arriba. Y esto ya va definiendo estas son líneas de unión que corresponden a antes de llegar. Y lo mismo, si ya la siguiente me mandara por acá, entonces ya no, ahí le paro, y entonces esto me daría el número de etapas en el enriquecimiento y el número de etapas en el agotamiento. Bueno, la tarea que quedaría para la clase que entra, para terminar con la parte de teoría, ya no seguiría con el Ponchón-Savarit. Yo creo que con esto ya quedaría. Hagan impriman esta gráfica, tal cual, y con una regla y un lápiz con una punta fina, lo más fina posible, hagan este ejercicio. Vayan definiendo estos puntos que están aquí para determinar el número de etapas que están asociadas con esta zona. Inclusive, yo les diría, ya como esto déjenlo como tal para que recuerden cómo definir las mínimas, etc. Luego la otra sería quitando estas líneas rojas, punteadas, la azul, para que quede nada más la línea que acabamos de definir, roja, que está aquí, que está la ocre, que está aquí. Y a partir de esto, quiten las negras también aquí para que no les estorben. Dejen limpio pues esta zona y hagan el ejercicio que es pura geometría. ¿Sí? Entonces agarran etcétera. Y se fijan en estos puntos de cruce, es como vamos definiendo lo que llamarían la línea de operación en esta zona. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, comentarios? Más o menos tendrían ustedes como unas 4 o 5 etapas en la zona de rectificación. La clase que entra, vamos a ver dudas que puedan tener del ejercicio que van a hacer. Y vemos en la sección esta de destilación, que sería el método de McCabe-Thiele. Y vamos a toda la información que hemos estado recabando, parte de ella para este problema se va a usar en el caso del McCabe-Thiele para definir el método. Y van a ver que es muchísimo más simple el método. Aunque está lachudo, pues, por el cálculo, o sea, creo que el método que apliqué para esta clase de este trimestre es bueno en el contexto de que teniendo la gráfica ya, que le dedicamos una clase, si ustedes recuerdan, y con esto es otra clase para el Ponchón-Savarit. La parte de teoría, pues ya está.
Y nada más y cómo vamos identificando y vamos viendo toda esta información. Pero en verdad, teniendo ya la gráfica con datos correctos relacionados con el valor, con el análisis que estamos haciendo, pues lo demás es, aquí estamos empatando esta gráfica con la otra. Y aquí tenemos esto de aquí. Entonces yo creo que teniendo claro cómo calcular las entalpías de la fase líquida, de la fase de vapor, tomando en cuenta las temperaturas de la mezcla a las diferentes composiciones, para lo cual es importantísimo apoyarnos. O sea, esta gráfica es un apoyo, porque nos permite, insisto, ir viendo cómo varía la temperatura y eso nos permite calcular las entalpías correctamente, ¿no? Hasta las temperaturas correspondientes. Una vez que tienen ustedes esto de aquí, la verdad es que pan comido, pues, vamos a dejarlo así. Porque básicamente, como estuvimos ahorita platicando, los cálculos se redujeron a hacer un análisis dimensional en el sistema para calcular, pasar las composiciones y la cantidad másica a composiciones molares, que no es otra cosa más que hacer este tipo de análisis, el balance global para saber qué cantidad de destilado y del residuo estamos nosotros sacando de la torre. Planteamos una base de una hora de cálculo para evitar estar aquí metiendo las kilogramos mol por hora, que es lo que se sobre. Yo estaría alimentando la columna de esta cantidad de moles por hora y obteniendo estos destilados por hora y el residuo por hora. Y lo demás, pues entre comillas, cálculos, pero a la vez ya me apoyo en la gráfica. Ya para cálculos muy específicos, pues recuerdo ya cómo calculaba yo la entalpía de líquido saturado. Entonces aquí. ¿Por qué me voy por el líquido saturado y no me voy por otras condiciones? Por el planteamiento que hemos estado planteando, ¿no? Y de hecho estoy hablando de no líquido saturado necesariamente, porque ya quedamos en que queda abajo de la línea de la entalpía del líquido saturado. Estoy hablando mal yo. O sea, es decir, en el caso que estamos analizando de las condiciones de alimentación quedó por abajo de la línea. Quizá aquí no se entiende, no se distingue muy bien porque está muy estrecho el rango de 0 a 5000, pero estamos a la mitad. Entonces es un líquido, ¿cómo se llama? Subenfriado. Y en el cálculo que estoy haciendo, estoy tomando en cuenta esa temperatura a la que se encuentra el líquido, 60.4. Con el valor del delta HS que corresponde a la composición de 36% kilogramo mol. Entonces, en las unidades adecuadas me queda esta expresión y de ahí calculo la HF. Una vez que tengo la HF y la composición, pues estoy definiendo ese punto y me encuentro con que es un líquido subenfriado. Y luego después hago todo este análisis esto es gráfico totalmente, para lo cual se requirió tener esta gráfica, la de XY. Con esta gráfica de XY, pues se hace todo este análisis del número de etapas mínimo. El número de etapas mínimo corresponde, técnicamente hablando, a que las líneas de operación que corresponden a la línea, a la sección de enriquecimiento con la sección de agotamiento, coinciden con la línea de 45 grados. Entonces, las líneas de operación y de enriquecimiento, aquí medio las empecé a dibujar. Esta línea que está aquí es la línea, lo que sería la línea de operación que asocia los reflujos internos, LNGN más 1, y esta que me salió curva, no necesariamente también puede ser una recta, o puede ser una curva convexa, corresponde a la zona de agotamiento. Pero aquí ya las líneas de operación no coinciden con el 45 grados. Entonces aquí tendría yo otra situación. El McKay-Till
lo que hace es considerar esto como una recta y vamos a trazar una recta que va a pegarle a la línea, a la abscisa, a la ordenada en Y. Y aquí el punto que correspondería a esta recta que se prolonga hasta acá, correspondería a una relación de XD, la composición, ZD, de la composición del destilado, entre la R más 1. Y R es el reflujo externo. Y luego va a haber otra, bueno, ya eso lo vemos en la clase que entra. Porque aquí tenemos 5 opciones que van a corresponder a lo que llaman la línea Q. Y esa línea Q va a quedar vertical para el líquido saturado y horizontal para el vapor saturado. Hacia abajo de la línea horizontal quedaría el vapor sobrecalentado y hacia la derecha del líquido saturado sería el líquido subenfriado. Y entre el líquido saturado y el vapor saturado tendríamos una mezcla nuevamente de vapor líquido. Entonces, cuando yo defino, por ejemplo, que estoy introduciendo un líquido saturado, este punto de cruce me va a servir a mí con el punto de partida de ZD, y yo entraría un punto de cruce con esto y me generaría a mí las condiciones mínimas de operación de la columna. Bueno, pues eso ya lo vamos a ver más adelante, en la clase que entra. Por lo pronto, jóvenes, me van a hacer el favor de hacer el ejercicio que estoy comentándoles. Hagan esa alternen línea, como se lo estuve poniendo aquí, la línea de unión, luego la línea de construcción, que permite definir la siguiente etapa, el siguiente punto, y este siguiente punto sirve también. Aquí trazarían otra recta que es la de construcción. Aquí definirían G3, se ven acá, etcétera, y así, hasta que la siguiente camino nos mandara por el otro lado de esta línea, y ahí le para. Y lo mismo de acá, se vienen hacia la derecha y van a tener aquí un abanico, como 2 abanicos invertidos. Uno acá y otro acá, con las diferentes raíces. Pero con mucho, el trabajo importante fue haber construido la gráfica de entalpía composición, acoplarla con la distribución de equilibrio, XY, y trabajar eso a la luz de la información que se tiene del problema. Como lo que estamos viendo. Dedicamos una clase completa a esto, ¿eh? Ojo. Vamos a salir.